Hola a todos. Lo primero que quiero es agradecer a la organización del Congreso Internacional de Investigación en Salud y Envejecimiento y Congreso Internacional de Investigación en Salud la aceptación de esta comunicación que me brinda la oportunidad de participar en este simposio tan interesante para las ciencias de la salud. Mi comunicación se centrará en los factores que intervienen en la modificación de la fórmula digital de las mujeres. De hecho, su título es ese, factores que intervienen en la modificación de la fórmula digital en las mujeres. Mi nombre es Raquel Mayordomo, soy doctora por la Universidad de Extremadura y coordino el grupo de investigación de DAP perteneciente a dicha universidad y también está catalogado dentro de los grupos de investigación de la Junta de Extremadura. La Universidad de Extremadura es el sitio donde imparto mis clases en el grado de Podología del Centro Universitario de Plasencia desde hace más de 22 años ya. A modo de introducción, vamos a explicar brevemente qué es la fórmula digital. La fórmula digital es la manera científica de determinar el tipo de pie que tenemos comprobando la longitud de nuestros dedos. En la imagen tenemos dos ejemplos, un esquema y una foto real de los tipos fundamentales de fórmula digital que se admiten actualmente. La fórmula digital viene determinada por la longitud relativa del primer dedo frente al resto de dedos en el pie. Así podemos apreciar, por ejemplo, que un pie egipcio es aquel que tiene el primer dedo más largo que el resto, mientras que el pie cuadrado tiene el primer dedo y el segundo dedo con igual longitud. Son los dos más largos que el resto de dedos del pie. Y por último, el pie griego muestra un segundo dedo que tiene mayor longitud que el resto de dedos en el pie. ¿Vale? En el ejemplo real podemos ver precisamente estos tres tipos fundamentales de pie de fórmula digital por el que se clasifica. Aunque también hay que decir que existen algunos subtipos intermedios, pero los fundamentales, los tres principales a partir de los cuales se clasifica el tipo de pie son estos tres. Estas fórmulas pueden ser simétricas o no. Nuestros pies pueden mostrar fórmulas digitales diferentes, el pie izquierdo del pie derecho, pero sean simétricas o no, estas fórmulas digitales se determinan, no deberían cambiar con el tiempo, se determinan genéticamente. ¿Vale? Pero hoy en día existen algunos ejemplos que demuestran que se pueden modificar y vamos a ver algunos de ellos. En la imagen podemos observar el ejemplo de los pies de loto en la antigua cultura china, en donde se puso de moda en la dinastía Song por una bailarina de la corte que utilizaba unos zapatos muy pequeñitos y las mujeres de dicha corte la imitaron como símbolo de belleza porque tenía un gran éxito seductor. La intervención con vendajes y zapatos mucho más reducidos en tamaño que la longitud del pie hacía que las mujeres deformaran por completo su pie en la juventud. Y esta transformación, desde luego, no estaba exenta de dolor. Sin irnos tan lejos en el tiempo, las bailarinas de ballet de la cultura occidental también actúan de alguna manera sobre la estructura del pie para una mayor eficacia en el baile y también por motivos estéticos, coreográficos, en este caso para adquirir una mayor ergonomía en el gesto del baile. Estos son ejemplos extremos de una realidad y que es que podemos modificar la estructura de nuestros pies, aunque no hagan falta ni emperadores chinos ni ser bailarinas de éxito. Nuestros hábitos de calzado influencian en gran medida la estructura de nuestros pies y debemos tenerlo muy en cuenta a la hora de analizar las patologías que hay en ellos, que están presentes en ellos, y actuar desde la prevención. Entonces la gran pregunta es, ¿las mujeres comunes en la vida cotidiana son capaces de modificar la estructura de su antepié, la estructura de sus dedos? ¿Favorecen las alteraciones, las deformidades
presentes previas en sus pies estas alteraciones? ¿Es la edad un factor importante en esa posible modificación? Diversos factores pueden influir en alterar la fórmula digital y este estudio se centra en dos de ellos fundamentalmente. Por un lado, los hábitos del calzado y por otro lado, la presencia o no de deformidades digitales. Y centramos el estudio en los pies de mujeres a distintas edades, porque queremos saber si lo que hemos observado dentro de nuestro grupo de investigación previamente en mujeres mayores, ¿vale? Comienza en edades más jóvenes. Por tanto, el objetivo fundamental de este trabajo es analizar el tipo de fórmula digital, las deformidades presentes en esos pies, así como los hábitos de calzado, tanto en una población de mujeres jóvenes como en dos poblaciones de mujeres mayores, de la misma región, de la misma zona geográfica, ¿vale? Y vamos a ver si alguno de estos factores pues lo podemos proponer como factores de riesgo para la posible modificación de la fórmula digital. Vale, para hacer todo eso obtuvimos previamente el consentimiento informado de las participantes, así como el permiso del Comité de Bioética de la Universidad de Extremadura. Entonces se observó la fórmula digital y las deformidades presentes en un total de 72 mujeres jóvenes con una edad comprendida entre los 18 y los 24 años y asimismo se analizó el tipo de calzado que estas mujeres llevaban de manera habitual. Los mismos datos se analizaron en 164 mujeres de entre 55 y 75 años divididos en dos poblaciones, un grupo control de 92 participantes y otro grupo de personas institucionalizadas cuyos hábitos de vida son muy diferentes a las del grupo control, que tenían trastornos psiquiátricos y que eran un total de 72 participantes. En todos los grupos descartamos las asimetrías, que a ver, las haylas son muy poco frecuentes, pero no queríamos para este trabajo que nos interfiriera. Vale. Colocábamos a las mujeres para observar la morfología de su pie de una manera estándar, siempre igual, para que los datos fueran comparables. La mujer colocaba la pierna recta sobre un banco o una silla podológica de apoyo y el profesional sanitario, en este caso un podólogo, una podóloga realizó la medición colocando el pie de forma fisiológica. Se tiene en cuenta siempre el eje longitudinal del pie, que como todos sabemos pasa por el segundo dedo, y se estiran todos los dedos para evitar cualquier tipo de artefacto o alteración que pudiera ser postural y no nos diera la visión de la fórmula digital adecuada. Todo ello desde una visión dorsal. Además, el otro factor que estudiamos fue el calzado y así se tuvo en cuenta el calzado en el grupo de mujeres mayores, en las 162 mujeres que estudiamos, se tuvo en cuenta que tuvieran el mismo tipo de calzado, los mismos hábitos de calzado al menos durante 10 años, en el caso de la población de personas mayores. En la de jóvenes esta premisa no era muy posible que la mantuvieran, pues porque había mujeres de 18 años que, claro, el calzado ha cambiado a lo largo de su desarrollo bastante desde los 10 años. Entonces, simplemente que preguntamos en la población juvenil el tipo de calzado más habitual que durante la semana predominaba en los hábitos de esa población. ¿Vale? Entonces, en el caso de la población juvenil, el calzado es mucho más variado que en el caso de las personas mayores y distinguimos varios grupos: el calzado plano, calzado deportivo, calzado de tacón, o bien una combinación entre calzado deportivo y de tacón, porque los fines de semana había mujeres que utilizaban el calzado de tacón de forma alterna con el calzado deportivo durante la semana.
En la población de mujeres mayores se detectan fundamentalmente dos tipos de calzado. El calzado de calle, en el que entramos ahí el pool de calzado que la mujer lleva habitualmente, de piel rígidos tipo Oxford, mocasines de tacón alto o medio y zapatillas de deporte. Entra todo eso en el pool de calzado de calle. Y luego, por otro lado, analizamos el calzado doméstico, que son zapatillas poco oclusivas de tipo textil que no interfiere prácticamente con el pie. Vale, los resultados, vamos a pasar ahora mismo a analizar los resultados, describir inicialmente los resultados obtenidos en la población de mujeres mayores, que como bien se ha explicado, se dividieron en una población control, que es lo que aparece en la tabla que tenemos delante como PC, población control, y una población de personas institucionalizadas, que como acabamos de decir, llevaban un calzado muy diferente, una población y otra. Vale, el análisis de los tipos de pie arrojaron los resultados que vemos en esta tabla. El pie cuadrado era el más prevalente en la población control, casi el doble de prevalencia que en la población de personas de mujeres institucionalizadas, lo cual nos llamó significativamente la atención. ¿Vale? Aunque el pie egipcio era el más numeroso en general, ¿vale? El pie cuadrado tenía un alto porcentaje de incidencia en la población control. Esta población control, pues eso, tiene zapatos oclusivos y de tacón, mientras que la población de mujeres institucionalizadas habitualmente lleva zapato plano, no oclusivo y de tipo tela, siendo estas diferencias, como se ve en la imagen, significativas. Además del análisis del calzado, podemos comprobar que las mujeres de la población control tienen hábitos de calzado, de uso de un calzado oclusivo y de tacón, y por eso muestran un mayor porcentaje de pie cuadrado frente a las mujeres de la población institucionalizada, que utilizan habitualmente un calzado no oclusivo, plano, y ahí no prevalece el pie cuadrado, sino que prevalece el pie egipcio, como hemos visto anteriormente. ¿Vale? Siendo esta diferencia significativa en ambos casos. Aunque se analizaron, ahí tenemos las diferencias. Vale. Aunque se analizaron todas las patologías deformantes de los dedos de las mujeres mayores, se observó sobre todo una alta prevalencia de hallux valgus en las mujeres de ambos grupos, ligeramente mayor en el grupo control, como acabo de decir, que en las mujeres institucionalizadas. Pero esa diferencia realmente no es muy significativa, ¿vale? Realmente no es muy significativa. Vemos, por ejemplo, en la imagen G la patología más prevalente, que es la del hallux valgus. También aparece en H el hallux valgus, ¿vale? Podemos decir que el análisis por tipos de pie muestra estos resultados. El análisis de tipo de pie en relación con el hallux valgus muestra que las mujeres de la población control tienen un pie cuadrado con mayor prevalencia de hallux valgus, mientras que en el resto de mujeres es el pie egipcio el que presenta esta patología con más prevalencia. Vale, vamos a analizar ahora un poco más profundamente los resultados obtenidos en la población joven y después concluiremos cuáles son las conclusiones de estos resultados. El pie egipcio fue la morfología más común seguida en esta población joven, seguida por el pie cuadrado. En esto varía poco de los resultados obtenidos en mujeres mayores. Aunque este pie cuadrado tiene también una incidencia importante, ¿vale? Vemos que es el segundo más prevalente, eso también es parecido a lo que ocurre en la población de mujeres mayores, pero la incidencia es menor que en las mujeres mayores, ¿vale?
es un 50% menor que en las mujeres mayores. De hecho, se parece mucho al porcentaje que mostraba las mujeres de la población de mujeres mayores institucionalizadas, lo cual es un dato relativamente curioso. En cuanto a los tipos de calzado, vemos que el que más utilizan las mujeres que tienen pie egipcio es el de tipo plano. Las mujeres con pie cuadrado también utilizan el calzado tipo plano, pero llama la atención que hay una alta prevalencia de mujeres que utilizan también zapatos de tacón, aunque sean de forma esporádica. Estos resultados no son tan concluyentes porque hay una mayor diversidad de uso de calzado, no es tan clara la diferencia como en mujeres mayores, pero sí que se ve que hay una influencia del tacón, ¿vale?, en este tipo de pie, en el pie de tipo cuadrado, ¿vale? Y eso acumulado en el tiempo pues nos lleva a los resultados que hemos visto inicialmente. Vamos a analizar ahora las deformidades en la población joven. Las deformidades quinto varo y alus valgus son las más prevalentes, son las que muestran más frecuencia en la población de mujeres entre 18 y 24 años. Esta aparición de alus valgus suele ser bilateral además, se relaciona y además está relacionada con el pie cuadrado, es decir, que cuando aparece la patología normalmente al analizar la fórmula digital de ese pie es un pie de tipo cuadrado. Se eleva hasta el 70% en mujeres mayores. Estos porcentajes de alus valgus tienen muchísima más prevalencia en mujeres mayores, pero ya en edad juvenil, ya entre los 18 y los 24 años aparece de manera bastante llamativa, ¿vale? Y además se relaciona con el tipo de pie cuadrado. Bueno, pues hemos podido comprobar que el uso continuado de más de 10 años de un calzado oclusivo y de tacón favorece la aparición del alus valgus y de modificaciones en la fórmula digital, sobre todo en mujeres mayores, ¿vale? El mecanismo que se llevaría a cabo es el siguiente, que además este mecanismo lo publicamos no hace mucho tiempo, en el 2018, y realmente los datos eran concluyentes, ¿vale? De un pie egipcio, que es el que además prevalece en la población juvenil, ¿vale? Por uso de un calzado oclusivo de mucho tiempo, pues somos capaces de modificar esa fórmula por aparición de un alus valgus a un pie cuadrado. Los hábitos de calzado, por tanto, pueden influir en la modificación de la fórmula digital a diferentes edades y, según los datos que hemos obtenido de este trabajo, creemos que comienza en mujeres jóvenes. Y aunque en mujeres jóvenes el uso de calzado es más variable, ¿vale? Y los datos de momento no son concluyentes, deberíamos de aumentar el número de mujeres exploradas, ¿vale? Y no tener una población control, como en el caso de mujeres institucionalizadas, pues no podemos valorar exactamente si esa es la causa. Pero muy probablemente el inicio de uso de zapatos de tacón inclusivo y demás en edades juveniles favorezca, primero, que no haya un cambio de hábito del calzado y segundo, que aparezca el alus valgus que hace acortar la longitud del primer dedo y por tanto convertir ese pie egipcio en pie cuadrado, ¿vale? Podríamos decir, por tanto, que el calzado constrictivo, el calzado oclusivo, puede considerarse un factor de riesgo en la alteración de la fórmula digital y en el agravamiento de la deformidad que padecen las mujeres, tanto jóvenes como mayores, porque la aparición del alus valgus sí que puede aparecer en edades tempranas, como acabamos de ver, ¿vale? Es importante, por tanto, conocer estos datos para poder prevenir patologías como el alus valgus. Muchas veces acudimos a remedios que podrían evitarse simplemente por un uso adecuado del calzado. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Quedo a su disposición para las dudas que pudieran surgir. Gracias de nuevo a la organización del Congreso por la oportunidad de compartir un poquito de ciencia en estos tiempos que nos ha tocado vivir de pandemia. Un saludo.